¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Eli, a ti y a toda la audiencia de La Octava. Aquí sigue el calor, pero ya empezaron las lluvias, lo cual es bastante Sí, buena noticia, ¿no? Híjole, ¿qué tal? estos Y extremos, con estos estos, extremos, Jaime. estos extremos, incluso con esos vientos que ayer lamentablemente causaron este problema enorme allá en Nuevo León, y qué triste que hayan fallecido tantas personas. Un abrazo a todas las familias, y qué lamentable esto para el Movimiento Ciudadano y para el país también, Elia. Sin Oye, pero duda, hoy quiero Genaro. hablar, Adelante, jue- cuéntanos. jueves, que quiero platicar más bien de temas internacionales, porque creo que el mundo también está ahorita, digamos, lleno de de muchas coyunturas. Hemos platicado a lo largo de estos meses aquí en el Caleidoscopio sobre Estados Unidos, pero creo que ahorita quiero centrar la atención, querida Elia, en España, porque creo que España está dando la nota por dos temas que no tienen nada que ver uno con el otro, pero por dos temas que también tocan de cierta manera a México y a la dinámica global. El primero de ellos es Argentina y España. El célebre presidente Milei, que sabemos ha tenido sus desacuerdos, incluso también con nuestro presidente, con Andrés Manuel López Obrador, pero ahora también con el presidente de España, con Pedro Sánchez. Y es que Milei es un activista, digamos, de los temas de la ultraderecha. Hay que acordarnos que es un presidente, pues que sobre el matrimonio igualitario tiene cierta diferencia, o sea, sí lo reconoce porque Argentina lo reconoció desde el año 2010, pero le cuesta trabajo, por ejemplo, hablar de la cuestión trans. Y Milei ha hecho una especie de alianza con grupos de ultraderecha como Vox, que es este partido español que, según ellos, defienden la libertad en contra del comunismo y del socialismo y demás, y que en España tiene mucho auge y que se está convirtiendo en un grupo populista de derecha, en algunos aspectos hasta bastante dentro del fascismo, y que organiza cada año un encuentro global. Milei había participado en uno de esos encuentros, por cierto, y ahí se hizo muy famoso antes de ser presidente de Argentina. Se hizo célebre por un discurso que dio ahí sobre la vida, la libertad y la patria, una cosa así, parecido, por cierto, al discurso de Xochitl Gálvez aquí en México. Pero ahora está en una seria disputa diplomática Milei con Pedro Sánchez, porque estando allá en España, habló sobre la esposa del presidente Sánchez, la llamó corrupta sin decirla por su nombre, lo cual ocasionó que evidentemente el presidente del gobierno español pues retirara a su embajadora de España de Argentina, la llamara a consultas a su país y que ya anunciara que la retira de manera definitiva. Esto es un pasito atrás de la ruptura de relaciones diplomáticas. ¿Por qué Milei dice esto y por qué Milei se volvió tan activo y, digamos, estando como invitado en otro país, en España, por una organización de partidos? No iba en visita oficial, pero también eso ha generado toda una serie de críticas al presidente argentino porque se fue en el avión oficial de España, no iba a una actividad de presidente del gobierno argentino, pero se fue en el avión presidencial. Digamos que utilizó el presupuesto del Estado argentino para poder hacer esta visita. No fue recibido en España con honores de Estado porque no iba como jefe de Estado, pero ocasionó esta disputa comercial, que por cierto, disputa diplomática que también ya se está convirtiendo en una disputa comercial, porque para Argentina su principal inversionista europeo es España, y digamos que para Argentina tiene su principal aliado comercial y diplomático en todo el mundo en español, no es ni México ni Chile, sino es España, y para Argentina es un grave problema. La clase empresarial de allá está muy molesta con el presidente Milei por todo esto. Milei ya se ha peleado entonces con el presidente mexicano, ya con el presidente español, con dos de las economías más grandes del mundo, cuando Argentina en estos momentos que está en una grave crisis económica, pues necesita más bien alianzas y necesita más bien reactivar su comercio internacional. Ese Milei de verdad trae serios problemas y creo que hacia adelante los va a seguir ocasionando. Pero me quedo con España, porque además de este tema de Argentina que te comento, que por cierto, las relaciones entre dos estados, antes de llegar a la ruptura, que eso sí es ya, se retira toda cualquier tipo de representación diplomática, no hay ninguna comunicación, se interrumpen los tratados y demás, están en una antesala de eso porque ahorita no tienen, retiraron a la embajadora y hay un encargado de negocios de España en Argentina. Se siguen atendiendo las labores consulares, los problemas de las personas españolas en Argentina, porque creo que España tiene más de 50,000 españoles en Argentina, es la presencia más fuerte
los españoles en América Latina, entonces tampoco es que puedan romper en estos momentos las relaciones, pero las cosas están muy mal entre esos dos países. Y me quedo con España, porque también esta semana, ayer y antier, España, Noruega e Irlanda dieron la nota internacional también por el anuncio conjunto de que esos tres gobiernos, más Eslovaquia, Eslovenia, perdón, iban a reconocer a Palestina como un estado. Esto generó toda una serie de temor por parte del gobierno de Israel, de aislamiento, de un mayor aislamiento el que ya está teniendo el gobierno de Netanyahu, porque ya con estos tres países europeos, con estos cuatro países europeos, ya son 10 los países de la Unión Europea que han reconocido al Estado palestino, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumania. Ahora ya España también entonces, Irlanda, Eslovenia, con esto, y Noruega, que con esto suman ya 10, y 11, Suecia, que no forma parte de la Unión Europea, pero que también, digamos, es un país que está muy cercano y que ya son en total entonces 11 países europeos los que están diciéndole al Estado palestino: tienes derecho a existir, tiene que haber unas fronteras delimitadas entre ambos. El reconocimiento al Estado palestino ya suma 140 reconocimientos de la comunidad internacional, 140 de los 193 integrantes de las Naciones Unidas. Esto genera, por supuesto, ya un mayor empuje para la causa palestina en estos momentos en los que ya está más que probado que el gobierno de Israel está generando crímenes de guerra en contra del pueblo palestino. Netanyahu está a punto de recibir órdenes de aprehensión, al igual que los líderes de Hamas Claro. terroristas, tres de los líderes de Hamas terroristas, por el hecho de los ataques de octubre del año pasado, esto por la Corte Penal Internacional. España, dando el ejemplo, me parece que México debería tener una postura mucho más abierta con este tema. México reconoce a Palestina, por cierto, hay un embajador aquí desde el año Ujú. 2014, pero Palestina todavía no es un Estado con plenos derechos y derecho a al voto, perdón, en Sí. Naciones Unidas, es solamente un Estado observador, y así las cosas, digamos, con estos temas. Género, no quiero perder la oportunidad de preguntarte con tu expertise sobre esto último que me parece muy, muy importante en este contexto en Israel. ¿Qué tendría que suceder para que no fuera solamente un acto simbólico, ¿no? Es decir, está pendiente todo este tema de, pues, delimitar fronteras, por ejemplo, ¿no? De determinar dónde podría ser esta capital. ¿Qué seguiría en ese sentido a las acciones para que no se quedara solamente en estas buenas intenciones que coincido totalmente? España pone el ejemplo, pero para seguir en una ruta de esta consolidación del Estado en Palestina. Pues, varias cosas, entre ellas, primero, que la Asamblea General de Naciones Unidas sí le dé su lugar a Palestina como un Estado con plenos derechos, es decir, con derecho al voto. Ahorita es solamente un Estado observador. Ha habido varias iniciativas en ese sentido, pero no avanzan porque han sido, pues, básicamente bloqueadas por el gobierno de Estados Unidos, principalmente, que por cierto tiene derecho al veto en el Consejo de Seguridad. Tendría que ocurrir que haya en efecto ya ahora sí un tratado de paz entre Israel y Palestina, en donde haya el mutuo reconocimiento de fronteras claras entre ambos estados, que hubiese el regreso de la soberanía a los territorios palestinos, que realmente se reconozca al gobierno palestino como el soberano en sus territorios, que pudiese haber una fuerza militar también oficial dentro del Estado palestino, y que Israel sobre todo pues haga eso, que Israel permita que exista, que coexista en el territorio en el que ambos países están hoy en día, que coexistan estas dos ideas, esta idea que ha tratado de empujar la comunidad internacional y que se ha tratado de empujar desde los tratados de Oslo, de paz, de fines de los años 70 y los 80, principios de los 80, con la cuestión de dos estados conviviendo de manera pacífica. Falta mucho para eso, querida, pero no es momento, digamos, no se ha podido avanzar en este tema, Sí. Elia, porque pues Estados Unidos sobre todo sigue viendo a Israel como su gran aliado. Y esas votaciones en los países, sin dudas también otro tema donde las votaciones de Estados Unidos siempre pues son para retroceso, ¿no, Genaro? Genaro, como Así siempre, es, Elia. muchísimas gracias por esta claridad, como siempre es un gusto y nos escuchamos en el próximo Caleidoscopio. Y nos vemos también. Oye, con mucho gusto, un abrazo muy fuerte a ti y a todo el auditorio.